Saludos súbditos, soy su amigo el Faraón y el día de hoy les voy a compartir 30 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre PlayStation 1. Número 30. La consola PlayStation fue la más barata de su competencia en la quinta generación de consolas, superando por creces en cuestión de precios, dando un precio más económico que Nintendo y Sega. Número 29. Se generaron más de 20 logotipos distintos hasta que se eligió el que todos conocemos el día de hoy. Número 28. Los juegos originales de la consola tenían una careta en color negro. Número 27. Sony planeó que PlayStation fuera solamente un complemento de lectura de CDs para la Super Nintendo, pero debido a que Nintendo rompió su alianza con Sony, esto no fue posible. En la actualidad solo existe un prototipo con el nombre Nintendo PlayStation funcional. Número 26. PlayStation tuvo diferentes modelos en el transcurso de su vida. El clásico que muchos conocimos es el cuadrado color gris, los primeros modelos que fueron hechos en China, mientras que al pasar los años, algunos modelos fueron maquilados directamente en el país de venta. En mi caso tengo un modelo que fue ensamblado y maquilado en México, el cual tiene un componente tanto interno como el plástico bastante inferior a los hechos en China. Número 25. Debido a la piratería en algunos juegos, se ingresó un seguro anticopia. Si ingresas por ejemplo el juego de Yu-Gi-Oh! Original con la consola chipeada, en sus primeras versiones del chip, te aparecerá la siguiente pantalla. Número 24. La consola tenía también otra pantalla en color rojo que te pedía ingresar un disco compatible con el sistema de la consola. Esta pantalla también se podía usar para identificar cuando el láser ya dejaba de funcionar. Número 23. Al igual que las consolas de Sega o Nintendo, el plástico de la PlayStation con el tiempo se oxidaba debido al clima. Si eres de los que les gusta tener su consola en excelentes condiciones, te recomiendo utilizar un plástico llamado playo para envolver tu consola y evitar que se oxide por el ambiente. Número 22. Existe un disco llamado Import Player Lite, el cual puedes cambiar la región que deseas que lea tu PlayStation. También sirve para identificar qué región es tu consola, pero solo funciona con consolas chipeadas. Obviamente este disco solo es recomendable para aquellos chips que no permiten la lectura multiregión. Número 21. Con la consola chipeada puedes jugar juegos correspondientes a las primeras consolas de sobremesa de Nintendo o Sega, únicamente juegos de 8 bits. Número 20. La consola fue lanzada el 13 de diciembre de 1994 en Japón. A Estados Unidos y el resto de América llegó el 29 de septiembre del año 1995, hablando exclusivamente de la primera versión de la PlayStation conocida como PSX. Número 19. La velocidad de procesamiento de la consola era de 33.008.688 MHz y su calidad de imagen era de 32 bits. Número 18. El videojuego más vendido de la consola fue Gran Turismo, con un total de 11.150.000 copias vendidas. Número 17. El juego más raro para los coleccionistas es Elemental Girlboat, el cual incluye un maletín, una pistola en color dorado y una memory card. Número 16. La compatibilidad de la consola no solamente permitía leer los CDs del juego, también permitió leer CDs de música y video. En el caso de los CDs de música, recordemos que PlayStation fue la creadora del Walkman, por lo cual era bastante bueno el audio. Y sobre el tema del video, solamente se permitía para algunos modelos de la PlayStation. Otros modelos que no tenían esta función, se podía agregar algún accesorio para que leyera VCD. Número 15. El personaje de Crash Bandicoot pudo llamarse Willy el Wombat. Número 14. A diferencia de la Nintendo 64, la PlayStation necesitaba una memory card que era un accesorio adicional para poder guardar sus partidas, lo que generaba un poco de descontento para los fans. Número 13. La consola contó con los siguientes accesorios. Mando dual digital. Era un control para utilizar la consola sin contar con los joysticks que posteriormente serían agregados. Tampoco contaba con la modalidad de vibración. Mando dual analog. Fue el segundo control creado por PlayStation que brindó no solamente dos joysticks, también permitió la vibración. Fue retirado en el año de 1998. Memory Card. Tiene una capacidad para guardar hasta 15 juegos diferentes y es compatible para cualquier región. Multitap. Es un accesorio que se le permitió a la PlayStation el uso de 4 memory cards y 4 controles simultáneos. En el caso de los 4 controles es similar a lo que lanzó Nintendo 64 sin ningún tipo de accesorio. Joystick Arcade.
Un control que fue lanzado para juegos de pelea desarrollado por diversas empresas, con la licencia de PlayStation. Existen múltiples modelos del control arcade, pero solo existe uno oficial creado directamente por PlayStation. Pistola de luz. Desarrollado por Namco bajo la licencia de PlayStation, ideal para juegos de disparos. Es posible utilizar esta pistola en televisores antiguos, ya que utiliza la misma tipo de tecnología que utilizaba la NES. Alfombra de baile. Creada por Konami, esta alfombra podía ser utilizada tanto para juegos de baile como para juegos de carreras. Y digo de carreras no de autos, sino de carreras de personas. Pantalla LCD portátil, exclusivamente creada para PlayStation 1 Slim, te permitía conectar una pequeña pantalla a la consola y de esta manera no conectarla al televisor, ideal para niños, ya que en ese entonces la mayoría de los padres no permitían a sus hijos usar el televisor por tanto tiempo, aunque el tema de la pantalla LCD tenía un costo un poco elevado. Si eras de las personas que te gustaban utilizar tu pantalla en lugares donde visitaras sin necesidad de cargar con un televisor, era bastante viable comprarla. Batería para la consola PlayStation. Aunque solamente fue lanzada para la versión Slim, este accesorio no fue creado bajo ninguna licencia de PlayStation. Es muy raro de encontrar y permite conectar una batería a la consola y de esta manera no tener que conectarla al tomacorriente. Mouse. Solamente fue lanzado en Japón, a pesar de que en las cajas de las versiones americanas se anunciaba dicho accesorio. Era utilizado para algunos juegos que tuvieran que ver con la necesidad de usar un mouse similar al de una computadora. Cable RF. Se lanzaron diversos diseños y modelos de este cable, ya que algunas consolas de PlayStation tenían las entradas de RCA de manera independiente. Este cable se utilizaba para conectar televisores antiguos que solo tenían entrada de cable coaxial. Movie Card. Aunque no fue creado directamente por PlayStation, este accesorio se realizó para las versiones de PlayStation Fat que no tuvieran la función de leer video en formato VCD y solo funcionaba para los primeros modelos que tenían la siguiente entrada. Maletín para viaje. Era una pequeña mochila creada para guardar la consola en caso de que tuvieras que salir y poder jugar en casa de algún amigo o familiar. Pocket Station. Fue una memoria que solo salió en Japón y funcionaba como una extensión para algunos juegos. Adaptador de tarjetas SD. Es un accesorio que no fue creado por PlayStation, sino por una empresa que utilizaba uno de los puertos olvidados por PlayStation para poder introducir el aparato. Viene con un disco de instalación y permite realizar la apertura de juegos cargados en una tarjeta SD. Uno de los accesorios más caros de la primera PlayStation, ya que si hablamos en costos en pesos mexicanos, supera los 3,000 pesos. Número 12. Para las personas que no poseían una memory card, tenían un truco en las consolas FAT de PlayStation. Consistía en poner de cabeza la consola, de esta manera se evitaba un calentamiento y que la consola llegara a quemarse. El truco fue comprobado por su servidor en el año de 1996, ya que salió directamente como una recomendación en una revista enfocada en videojuegos. Curioso, bastante curioso en realidad. Número 11. Fue la consola que más se pirateó en el mundo, ya que fue desarrollado un chip que le permitía la lectura de discos piratas en la consola. Posteriormente, las futuras versiones de ese chip permitían la lectura de discos de otras regiones, es decir, de Europa y Japón. Número 10. Podías conectar tu celular a la consola de PlayStation 1, hablando de la versión Slim y posiblemente también la versión Fat. Para esta conexión se necesitaba un cable especial que conectabas a tu celular y lo ponías en la rejilla donde iba el mando o control. Este cable se conectaba como si estuvieras cargando el celular, algo que ya hemos visto en el pasado, ¿no creen? Número 9. Aunque muchos recordamos a la primera mascota que tuvo PlayStation, que fue Crash Bandicoot, muchos olvidaron a la mascota llamada Polygon Man, el cual les muestro a continuación. Número 8. Aunque Sony era un principiante en cuestión de las consolas de videojuegos, tenía experiencia en el mundo de la música, ya que ellos crearon el Walkman en 1979. Esos conocimientos los demostraron en la primera versión de la consola, la SCPH-1001. Esta calidad musical se demuestra
Hoy en día los coleccionistas pagarían millones por ella si es que se encuentra en excelente estado y obviamente en su caja. Número 7. El bloqueo regional para muchos era una pesadilla, ya que algunos juegos, como por ejemplo los japoneses europeos, no se podían jugar en las versiones americanas. Por lo tanto, PlayStation, aprovechando esto, lanzó una edición especial de su consola FAT en color negro, la cual es una de las únicas consolas multiregión y el precio es bastante elevado. Número 6. La mayoría de los padres de familia buscaban una consola que se adaptara a su economía, por lo cual en el mercado sobre ruedas o mercados negros serían vendidas las PlayStation con el denominado chip. Algunas versiones de ese chip eran capaces no solamente de leer discos piratas, sino también poseían la habilidad de realizar la ruptura del bloqueo regional, permitiendo que la consola leyera las versiones de los discos hechos en Japón y versiones europeas. Número 5. La consola contó con un total de 5 colores oficiales en su versión FAT. Contó con los colores blanco, gris, negro, verde y azul, mientras que sus colores para el control y las memory card contó con diversas tonalidades de color, incluyendo los transparentes. Número 4. A pesar de que la mayoría amaron el personaje de Crash Bandicoot, que durante mucho tiempo permaneció en manos de PlayStation, el creador de la consola, Katsuragi, admitió abiertamente su disgusto hacia el marsupial, esto debido a que pensaba que el personaje atraería a consumidores equivocados, ya que la consola fue lanzada para adolescentes y adultos, aunque también se vendía para niños. Número 3. Esta consola contó con demos a precios accesibles. En las primeras versiones de la consola te obsequiaban un demo conocido para la PlayStation 1 FAT con el nombre de Interactive Sampler Disc, del cual fueron lanzados un aproximado de 10 discos, mientras que para la PlayStation 1 se lanzaron con el nombre de PlayStation 1 Demo Disc. Los discos demo no solo fueron lanzados por la consola, sino también por cadenas de restaurantes como Pizza Hut y diversas revistas. Número 2. Los botones del mando o control de la PlayStation significan lo siguiente. Triángulo representa el punto de vista del usuario al tomar el control. Cuadrado representa una hoja de papel haciendo referencia a los menús del juego u otros documentos presentes en el mismo. Círculo representa sí o correcto, mientras que X o cruz significa no o incorrecto. En Occidente se invirtió el significado de la X y el círculo, por lo que el botón de confirmación en los juegos siempre será X. Número 1. Los controles de la PlayStation 2 y 1 son compatibles entre sí, junto con los cables de audio y video, aunque en el caso de PlayStation 2 solamente algunos juegos permite esta función. Un ejemplo, en el caso del videojuego de Naruto, es necesario tener tu control de PlayStation 2, ya que el control de Play 1 no funciona. Dato extra. Fue lanzado para la consola un disco llamado Game Gear. La versión 3 permitía hackear el sistema de la consola para jugar discos piratas sin necesidad del chip, aunque solo funcionaba para algunos modelos. En la versión 5 de este disco, Game Shark te permite obtener casi todas las cartas del juego de Yu-Gi-Oh!, además de poder hackear los juegos que solamente son posibles terminar con una eliminación de los bloqueos. Y bueno, pues estos fueron los 30 secretos y curiosidades correspondientes a la primera consola de PlayStation 1, que también la conocimos con el nombre de PSX. Eso sería todo por ahora, esperando que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.